Lazo presenta Incidencias. Análisis político, debates, periodismo de investigación. Desde Sucre suena fuerte la señal. Una revista completa. Estamos al aire de lunes a viernes, de 8:30 a 12 del mediodía. Incidencias con José Antonio Timón. Una voz te informa con convicción. En vivo y sin censura es mejor, porque Incidencias la verdad tiene sabor. Bajo la dirección de José Antonio Rivas Porcel. Producción y edición, licenciada Melissa Beniza Aldana. Y así, de esta manera arrancamos esta jornada de jueves 13 de agosto del 2026. Hoy es viernes, ¿no? Viernes chico. Alejandro, buenos días, ¿cómo estás? Buen día, José, ¿cómo estás, estimado? Placer saludarte y también a la muy estimada audiencia. Bueno, estamos arrancando una nueva jornada, jueves 13 de agosto, una fecha muy triste para mí, debo reconocer. Hace 365 días, a las 8:30 de la noche aproximadamente, partía mi señora madre. Bueno, y bueno, una fecha que pocos queremos, o muy poco queremos recordar, ¿verdad? Pero ya estaremos hablando al respecto. Alejandro Celis está con nosotros desde Santa Cruz de la Sierra. Alejandro, desarrollaremos el tema inmediatamente porque sabemos que hay mucho por hablar. El victimismo es el método para el totalitarismo. Es el tema para hoy. Así es, acompaño, José, en el sentimiento, obviamente, ¿no? Nunca se olvide el amor de madre. Y bueno, sigamos adelante, es lo que ella hubiese querido de tu parte y nosotros apoyándote, obviamente. Bueno, sí, victimismo, el método para el totalitarismo. Es que yo siempre digo, ¿no? Y Nietzsche lo dijo, la religión del resentimiento y la envidia es la izquierda, el comunismo. Friedrich Nietzsche, otro alemán, ¿no? Humanista, era anticristiano, pero también era anticomunista. Algo bueno tenía. Un gran filósofo, humanista, ¿no? Eh, Antirreligioso, vamos a decir. O sea que no le gustaba el cristianismo, criticaba mucho a Pablo, pero tampoco le gustaba Marx, Engels, ¿no? Y eso, por eso él lo denominó igual, ¿no? La religión del resentimiento y la envidia, acertadamente. Y yo le agrego, mi estimado, no solamente yo, pero digamos, le puse como método el victimismo. Todos nos damos cuenta, o muchos nos hemos dado cuenta, y ni se diga los grandes filósofos de este tiempo, por ejemplo, el chileno Kaiser, ¿no? Axel Kaiser, Agustín Laje también, y el marxismo cultural se basa en eso, pero no solo el marxismo cultural, también el marxismo clásico, ¿ya? Porque es, a ver, los proletarios, o sea, la dialéctica histórica de Marx y de Engels filosóficamente se basa en una división entre víctima y victimario, ¿no? Y ellos dicen que históricamente siempre hubo eso, supuestamente, ¿no? Siempre hay que, desde su visión de ellos, y por eso llaman la revolución. En su momento el Che Guevara vino aquí con la revolución armada del comunismo, con los ideales comunistas, mal, o sea, ideales paupérrimos, horribles, terribles, ¿no? Pero ahora la revolución ya no es armada, ya no es en la esfera económico-política, ahora la revolución es cultural, ¿no? Y si es cultura, ¿qué es cultura? Es el entretenimiento, es las redes sociales, es el cine, es la televisión, es la educación, es la idiosincrasia. Quieren destruir nuestra cosmovisión original de Occidente, ¿no? Y cuando hablo de Occidente hablo de Europa y América, ¿no? La cultura occidental. Y la cultura occidental se basa en capitalismo y cristianismo. Esa es la clave, ¿ya? Entonces Marx quiere destruir eso. Igual un anticristiano total era, ¿no? Y el método ya era el clásico, el proletariado contra los burgueses, ¿no? El empleado contra el empleador, que supuestamente es explotador cuando es mentira, porque nadie está obligando a trabajar. Y aparte se le está dando por un trabajo digno una oportunidad laboral. Por eso los libertarios sabemos que un empresario es un benefactor social o benefactor humano porque genera empleo, un empleo digno, ¿no? Pero ellos lo ven porque los zurdos son pues vagos, flojos, inútiles, improductivos, ¿no? Y ellos lo ven como explotación, cuando no está a la fuerza, no está un jefe, un empresario, no está con el revólver en la 100, trabajado, te mato. No, uno pone en el periódico o en redes sociales un anuncio de trabajo
y el que quiere va porque quiere, ¿no? Pero siempre se victimizan. Y ¿sabes qué, mi estimado José? Esta cuestión almática, ¿quiénes se victimizan? Los que menos producen, los que menos trabajan, los que son menos responsables, porque quieren buscar siempre una excusa. El marxismo clásico era así, lo explicó, y ahora el marxismo cultural también, con sus diversas facetas o caretas que tiene, porque se ha diversificado, como la cultura es más amplia que la cuestión económica, que la cuestión económica es el que tiene plata y que contrata, y ahí quieren, más bien que ya cayó el muro de Berlín, se derrumbó, ya nadie lucha, solo algunos dinosaurios políticos pelean por el marxismo clásico, ya nadie habla de la burguesía, la revolución armada, ya aquí matamos al Che, ya murió el marxismo clásico. Pero sí, el marxismo cultural está en boga, por eso el otro día te decía, ¿no? La primera marcha indígena en nuestro país fue el 91, y no es coincidencia, ¿ya? Es porque ahí, en esos años, se formó el Foro de Sao Paulo, el socialismo del siglo XXI empezó ahí, con ideas ya analizamos en la anterior temporada, ¿no es cierto? De la escuela de Frankfurt, de muchos Ujú, sí. ideólogos del marxismo cultural, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas caretas? Nosotros conocemos bien el indigenismo, ¿no? De ahí ya salieron los cataristas, en Estados Unidos los Black Lives Matter, por ejemplo, ¿no? La cosa es que siempre minorías, ¿no? Porque hay que destrozar, ya sabemos, nuestra Eh, cultura y nuestra si me idiosincrasia permites, de Occidente. Alejandro, si me permites, han ido haciendo la lógica en el sentido de que primero era el proletariado supuestamente contra los burgueses, ¿no? Entonces, Ujú. como eso se fue desgastando, buscaron, a ver, ¿a quiénes les hacemos? ¿Cómo les hacemos enfrentar ahora? Ahora, pues, indios y secos. Y fue la segunda faceta, ¿no? Entonces, adelante, por favor. Sí, claro, el indigenismo, ¿no? Contra los blancos, pues en La Paz se les llama los caras, ¿no ves? Y es algo Ujú. despectivo e insultante. Y aquí hemos visto eso. En España y en Argentina, el feminismo, ¿no? El feminismo hembrista, abortero, terrible, ¿no? Siempre con fines totalitarios. Hay que entender eso. En otros lugares como Inglaterra estaba esta chica Greta Thunberg, por ejemplo, una adolescente que ni el colegio terminó, pero era la referente del ambientalismo catastrofista. Siempre el enemigo va a ser el capitalismo, el Ujú. hombre blanco, la productividad, el cristianismo, todos van con el cristianismo y por eso son aliados de los musulmanes, por el odio al cristianismo. Nada más que por eso, porque la feminista, por ejemplo, otra ala, las feministas no pelean por las mujeres que usan yihad en el mundo árabe, no pelean porque las matan si les pillan una infidelidad, no pelean por esas mujeres, ¿no? Esa es una hipocresía, por eso siempre son hipócritas. O sea, se victimizan de manera errónea, sesgada, tendenciosa, falseando la realidad, como por ejemplo esta ley Brisa que están intentando, que Sí. supuestamente busca derechos, y estos los derechos de tercera generación, ¿no? No los de primera, y quieren ir en contra de normas básicas, como el debido proceso, como no, ¿cómo va a ser? No va a imprescriptible, o sea que se pueden ir hasta el pasado 20 años después, cuando ya no se puede evidenciar pruebas, evidencia empírica, y también muerte civil, dar a cualquier hombre o a cualquier persona, Claro, ¿no? entonces la tercera faceta Por sería, Alejandro, ya está desgastado, ¿no? Los caras contra los indios. Ahora la tercera faceta es destruir a la familia, ¿no? Hombres contra mujeres. eso es parte también del marxismo cultural, todo eso. Otra, y tengo una imagen que te pasé, mi estimado, por ejemplo, los LGBT también, Sí, ay, el ay, ahora. identitarismo, el feminismo radical, no, son muchas las facetas del... Pero ¿sabes qué? Quiero decirte, hay un aspecto inicial que un autor que ahorita se me ha olvidado el nombre, me voy a acordar, él tradujo, argentino es él, que tradujo, por ejemplo, el libro de Ayn Rand. Ayn Rand es una gran filósofa libertaria. Freddy Kaufman, Freddy Kaufman. Yo escuché una de sus conferencias hace mucho tiempo y él explicaba increíble, de manera increíble, y yo después leí la mitad o parte de su libro y coincidía increíble los ejemplos que daba con la vida, mi estimado. O sea, yo corroboré con hechos reales. Y aquí, por ejemplo, con mis alumnos, con mis colaboradores que trabajo aquí en la distribuidora que tengo y hasta con mis hijos. Mira, no voy a defender ni a mis hijos, José. ¿Y sabes qué elemento es? El victimismo. O sea, nacemos, parece, o sea, no parece, con certeza. Nacemos con el victimismo, es como un chip que tenemos que desarraigar. Ser víctima de las circunstancias había sido un problema, mi estimado José.
¿ya? Y es que él daba ejemplos y yo lo corroboré con mis hijos. Muy parecido el ejemplo que él daba en su libro de que se cae una botella y lo mismo, un vaso tumbó mi hijo mayor, mi hijo menor tumbó un celular que yo había puesto y en mi mesa de noche, digamos, y después estaba en el piso. ¿Qué pasó, hijito? O sea, lo mismo que decía. ¿Y qué hizo el niño? ¿Qué dicen las personas? Y hasta mis hijos, ¿qué decían? Se cayó. Y levantan la mano. Se cayó. Y bueno, yo como docente de lingüística y el autor también, Kaufman, decía, ¿cómo que se cayó? O sea, ¿qué estamos simbolizando ahí? Yo me estoy saliendo de la ecuación. El vaso de agua, el celular se cayó. Entonces, y yo les explicaba a mis alumnos, ¿cómo es eso? Igual a mi hijito, no, se cayó solo, hijito. No cría piernas, ¿ya? Un teléfono o una botella o un vaso, no cría piernas y se lanza cual clavadista a una piscina y al piso y se cae. Porque uno, semánticamente, o sea, en cuanto a los significados, se cayó quiere decir yo no tengo nada que ver. Yo me salgo de la ecuación, o sea, yo no soy responsable. Y esto va a haber más ejemplos que se aplica a todo en la vida. Entonces, mira, yo no lo defendí ni a mi hijo y le expliqué 2 años, creo que tenía, ni 2 años todavía por ahí, y le dije, mira, papito, vos lo tumbaste, no digas se cayó y levantando las manos y no sé, te lavas las manos como Pilato, ¿cuál Pilato? No, no se cayó, lo tumbé. Tengo que hacerme responsable. No Ujú. es que se cayó solito. Igual mi hijo el mayor, y en el ejemplo decía, venís y con el codo, no te diste cuenta, te distrajiste. La cosa es que tú fuiste responsable, ¿no? Porque así después viene el proceso de pensamiento, mi estimado José, y por eso son víctimas del imperialismo, pues, ¿no? Los zurdos les gusta, y siempre la pobreza en el país, todo lo que le va mal, mira, la culpa son mis padres, porque me trataban mal, porque eran unos ignorantes, porque eran abusivos, pobrecito yo, siempre la víctima, yo era una santa paloma, hay que canonizarme en la iglesia, ¿no? Eso es, yo no soy responsable, yo no me hago gestión de mis emociones ni de mi vida, ¿no? Y el imperialismo, los yanquis, los ricos, como tú decías, ¿ya? ¿Y cómo se los denomina? Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, ¿cuál es lo que tildan? ¿No? Y ahí están los terratenientes, siempre inventándose, ¿no? Inventándose el victimario, ¿no? Y siempre quieren ser víctimas de las circunstancias. Otro ejemplo que daba, y que yo lo vi en la universidad, mi estimado, y también en el trabajo. Y el autor decía, por ejemplo, en la época colegial, en la época escolar también, se ponen víctimas de las circunstancias los estudiantes. ¿Por qué? ¿Qué dicen? Eh, no hice la tarea porque se fue la luz. Ujú. Se fue la luz y no pude hacer. No hice la tarea porque la impresora se fregó, porque mi computadora se arruinó. Una clásica, muy exagerada y falaz, el perro se comió la tarea. O mi Hmm. profe explica mal, el profesor explica mal, él es el que no se hace entender. No, yo tengo que ser responsable. Yo tengo que ser el que me esfuerce, ¿no? En la universidad yo, y también una trabajadora hace unos años, y lo mismo que dijo el libro, el ejemplo, impresionante, mi estimado José. Llegó tarde una trabajadora y no era la primera vez. ¿Qué pasó? Le dije, ¿no? El tráfico, don Alejandro. Ya, caramba. El tráfico. Y entró con la frente en alto. Y ahí, ¿no? O sea, el tráfico, don Alejandro. Mira, hasta me subió el tono y se entró con la frente en alto. ¿Qué tal? Ah, ya vas a disculpar. Al semáforo vamos a descontarle entonces. No Ujú. sé, a los autos, a tránsito, vamos, porque yo te contraté para que entres a cierto horario y que salgas a cierto horario. Yo cumplo. Yo cuando trabajo cumplo. Y, o sea, como que el tráfico. Lo mismo me pasó en la universidad, unos alumnos que no eran mis alumnos, yo dejo pasar a mis alumnos. O sea, tampoco media hora después, ¿no? Pero había un docente que 2 minutos les daban de chance, dos. En muchas empresas son 10, 15 minutos de tolerancia, ¿no es cierto? Ya, y ahí estaban varios alumnos, y había uno, un grandote, así que ¿qué pasó, jóvenes? Quedaron afuera, un colega mío los dejó afuera, ¿no? Y él igual lo mismo, ya estaba así ofuscado. El tráfico, el tráfico. Y levantó las manos tal cual, estimado José. Y ahí yo me acordé de Kaufman, y dije, para solucionar y para cambiar el chip de víctima de las circunstancias, de victimizarnos siempre. Y les dije rapidito esto, ¿no? En 2 palabras. No hay que ser, y los otros me escucharon. Yo tengo un grupo de lectura jóvenes, nunca fueron mis alumnos, pero si quieren los agrego ya hasta hoy, que ya hace 3 años que no soy de esa universidad docente, siguen todavía más de 100 siguiéndome ahí porque yo les comparto algunas cositas, videos, les facilito libros, cosas por el estilo, ¿no? Entonces, y algunos, ese que dijo,
obviamente no, quedó medio refunfuñado, pero por lo menos los demás ya aprendieron de que es su responsabilidad. ¿Y cuál fue la solución, mi estimado José? Yo tuve una alumna que siempre llegaba puntual y yo le dije, tú siempre llegas puntual, no, María, me acuerdo su nombre. Porque ya la tercera vez que llegué temprano y la pillé la tercera vez. Ah, sí, Lisen, me dijo. Es que yo vivo en Porongo, Lisen. Yo vivo en Porongo. O sea, hay que cruzar el río Piraí y irse Ujú. más allá todavía, más allá del Urubó, todavía está Porongo, una población. Más lejos que La Guardia, que Cotoca, que están más cerca. Salgo a las 6 de la mañana, Lisen. Y llego, belleza. Y mis alumnos de la noche, está lloviendo, Lisen, ya no hay micro. En la Mm. Ciudadela. Hay que ir a la Ciudadela, al Plan 3000, a la Villa, ese chip, mi estimado. Entonces a mi trabajadora que llegó tarde, una vez, ya, está bien, es comprensible. Uno cuando va por primera vez no conoce, digamos, y se va en micro, efectivamente el tráfico, las rutas, pero una vez que se conoce cuánto y que uno sabe, ya uno ya hace los cálculos en su mente, tardó esto, va a tardar de aproximadamente este tiempo a este otro. Entonces yo calculo, ¿y cuál es la solución? Lo de mi alumnita de Porongo, me levanto más temprano. El Ujú. autor decía este ejemplo, miren este lapicero, decía, lo tumbaba y claro, no pueden hacer nada porque la gravedad es una ley, la ley de la gravedad. No puedes hacer nada, usted, dicen, el lapicero se va a caer sí o sí. ¿Por qué? Porque usted es víctima de las circunstancias. En este caso, la ley de la gravedad. ¿Cómo que no puedo? A ver, ¿y por qué no se cae? Digamos que yo tengo el lapicero aquí en mi mano. ¿Por qué no se cae el lapicero? ¿Por qué? Porque no la Porque sueltas. claro, no lo suelto, lo estoy agarrando. ¿Cómo que yo soy víctima de la circunstancia? No, y si lo suelto, quizás tengo buen reflejo y con la otra mano lo agarro y no se cae al piso. ¿Por qué? Porque yo soy protagonista de mi vida. No soy víctima de las circunstancias. No es que se cayó el vasito, el de agua, el teléfono se cayó. No, yo lo toqué. No es que yo cuando enseño a veces marketing digital y computación, las primeras clases, no sirve la máquina. ¿Cómo que no sirve la máquina? No da este programa, no da eso. No, no, no. ¿Cómo que el programa no da? ¿El programa no sirve o vos no entiendes todavía cómo funciona? ¿No? En Japón Ujú. se hacen la burla de los latinos, porque los latinos siempre buscamos excusas. Desde que se inventaron las excusas nadie queda mal. Y lo primero que dicen, ¿no? Es el trabajo, llegué tarde por esto, o qué pasó esto, no cumplí con esto, y uno inventa excusas. Y los japoneses, como ya saben que es, o sea, uno se da cuenta de las excusas, se ríen, se burlan, porque ellos tienen pues el honor, es parte de su cultura, o sea, cumplir la puntualidad, la disciplina. Entonces, traen, ven, ven, mira, ¿por qué no llegaste temprano? ¿Por qué no hiciste tu proyecto? Y empieza uno a inventarse, porque mi gata se no sé qué, y se le ríen en la cara a los japoneses. Eso contó Yokoi Kenji, está en YouTube, mi estimado José, ¿ya? Ujú. Yo tuve un jefe, me acuerdo, que me dijo, yo le estaba, sí, no pude, no, 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 me cortó ahí, José. No quiero excusas, quiero resultados. Yo, calladingo y chitón pico, y bien hecho. Y está bien, hace décadas te estoy contando. Entonces, sí, no hay que victimizarse, no hay que dar excusas, no hay que ser víctima de las circunstancias, porque uno cuando se victimiza está diciendo yo no tengo la culpa, yo no fui, el yo no fui, ¿no? Yo no soy responsable, no me hago responsable, no hago las cosas, no produzco, no emprendo, no soy creativo, Eh, no me esfuerzo, no cambio la realidad, no intento cambiar el sistema, soy víctima de las circunstancias. Buscamos ¿No? Como el justificar, ¿no? presidente decía. Adelante, adelante, José, te escucho. No, te digo que buscamos justificar a nuestra irresponsabilidad, nuestra falta de ética, nuestra falta de moral, todo buscando excusas. Es lo que nos falta, ¿no? Yo le llamo valor civil, el saber reconocer, ¿no es cierto? Nuestros errores, que los que hemos cometido los errores somos nosotros, no estar echándole la culpa a todos. Y debería ser una ideología, una filosofía de vida esa, ¿no es cierto? Así es, pero lastimosamente es lo que impulsa a la izquierda, mi estimado, el socialismo, víctima de las circunstancias. Vos no tenés la culpa por ser pobre, son los Mm. ricos los que no te dan, por eso el Estado, papá Estado, y ahí están los populistas, ¿no? Con su falsa solución mordaz, soez, mentira, falaz, hipócrita, abusiva, son manga de vividores abusivos los políticos. Yo le puse ese término, vividores abusivos, la casta que dice mi ley, ¿no? Son este grupúsculo, Anso Bastos dice una manga de bandidos, son maleantes, son mafiosos, ¿ya?
que controlan y después nos cobran con impuestos, y ellos no pagan impuestos. Aquí el alcalde Johnny Fernández por su mansión creo que pagaba 300 pesos. Recién Amén, el actual alcalde, estaba sacando esa información hace un par de semanas, ¿no? Por ejemplo, son una manga de avivados, mi estimado, pero ellos son falsos superhéroes, ¿no? Falsos héroes y siempre a estos que tienen, ya tenemos en el chip, por eso a mis hijos, yo no perdono ni a mis hijos y tengo que sacarles eso, ¿no? Por eso tenemos que hacer la batalla cultural en casa, porque cuidado que en el colegio los adoctrinan para ser zurdos, mi estimado José. Los adoctrinan para ser estatistas, para ser socialistas y ahora para ser feministas e indigenistas. Hay que escuchar nomás las redes sociales, como especialmente allá en el occidente, en el altiplano, en Oruro, en La Paz, como un odio es impresionante y siempre victimizándose. Por eso a todos los que nos escuchan, los que nos ven, mis estimados, no se victimicen nunca. No tiene la culpa el heteropatriarcado capitalista, no tiene la culpa un rico, no tiene la culpa el imperialismo norteamericano, no tiene la culpa ni los rusos, ni los chinos, de mi vida no tiene la culpa ni el político. O sea, también tenemos que, por eso, intentar cambiar las estructuras, tratar de convencer a los demás y juntos todos cambiar, como el mal llamado contrato social, porque nadie firmó nunca, pero que cambien esas estructuras si se quiere entender, ¿no? Yo prefiero llamar así, que cambien esas estructuras y estos valores, como tú dices, este valor civil, estos principios, ¿no? Y que dejarnos influenciar y enseñar a todos, a todos, a todos. Por eso es batalla cultural, porque tenemos que, en la cultura, en el colegio, en la universidad, en el mercado, donde sea, yo, o sea, siempre, en época leccionaria, alguien dice algo, ya, pero por esto, este hace esto, esto, otro. Y intentando, no, a veces no hay tiempo, como tú me das, y yo te agradezco, José, este tiempo, aunque sea media hora, para explicar con estos argumentos y ejemplos, ¿no? Y las alegorías también que da el autor y que yo, mira, las corroboré con ese mi alumno, con esa mi trabajadora y hasta con mis hijos, que somos víctimas de las circunstancias. Ahora no sé si teológicamente yo me aventuro a pensar que quizás fue con el pecado original, ¿no? Y ahí empezó, pero yo no fui, fue la mujer que me diste, yo no fui, fue la serpiente que me dio y me convenció, yo no fui, yo no fui. O sea, desde el pecado original ya venimos en nuestro ADN con ese victimismo, víctima de las circunstancias, ¿no? Entonces, no, tenemos que romper con eso, hacerme responsable y decidir ser protagonista de mi vida. Eso va a cambiar ese chip en nuestro cerebro, va a cambiar las actitudes, va a cambiar los resultados y no voy a ser un envidioso, ¿no? Otro día quizás hablaremos de eso, de este victimismo, me hace siempre, supuestamente, no, somos los humildes, y humildad hacen sinónimo de pobre, no son sinónimos, porque a veces el pobre es el más arrogante que hay. Humilde es un humilde, alguien que es una cuestión de actitud, es un valor, como tú dices, la humildad, ¿ya? Pero, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿qué valoran? No valoran, no odian a los ricos como aquí en Latinoamérica, sino que es el sueño americano, al que produce, al que logra ser millonario y al que tiene buenas ideas, al que es productivo, creativo, esforzado, trabajador. Por eso siempre digo eso, hay que ser creativo, productivo, esforzado, trabajador, emprendedor, para un día ser empresario. Y el empresario es un benefactor social que genera empleo. Y el empresario, la actitud de empresario es saber satisfacer necesidades, satisfacer necesidades. Tengo que brindarme a los otros, que me compren, ¿no? Y para eso es que yo tengo que convencerlos a todo nivel. Entonces, eso, mi estimado José, ya no seamos víctimas, no nos dejemos influenciar por el victimismo, que las mujeres sean femeninas y no feminazis, no, o sea, no se victimicen, no digan ya más machirulo, el patriarcado, el machismo, no existe. ¿Cómo va a existir machismo? ¿Cómo va a existir machismo si en Ucrania, por ejemplo, a quién prohibieron salir? Porque se venía Rusia a invadir. ¿A quiénes les prohibieron salir del país? Hablando de nuestra cultura occidental. Ucrania. A las mujeres prohibieron salir y las mandaron al frente, porque si hubiera un patriarcado, entonces no, pues el hombre no trabajaría, o sea, tanto, no trabajaría en los lugares más riesgosos, en el océano, en pozos petroleros, que vayan las mujeres que vayan a la guerra. No es obligatorio para los hombres y que no salgan hombres. No existe el machismo, no, pero ese victimismo, ¿me entiendes? Esa es la base y podríamos seguir, sino que el tiempo yo sé cuando les conviene, ¿no? Cuando les conviene, porque dicen primero, oh, no, se está hundiendo el barco, mujeres y niños primero, dicen, ¿no? Pero cuando se trata de sus derechos, ¿no? Es claro, quieren el mismo sueldo, pero de los exitosos. No quieren, claro, por ejemplo, igualdad con el minero, no quieren igualdad con el recoge basura, no quieren igualdad, por eso digo que es hipócrita.
¿no? Pero se basa en el victimismo. Entonces, y no solo las feministas, también los LGBT, por eso digo el heteropatriarcado conservador, ¿no? Siempre van a ser, ellos lo tienen como algo malo, cuando ahí en el trasfondo estamos nosotros en el lado correcto de la historia, los valores son los reales, ¿no? Y más los que estamos con la escuela austríaca, la praxeología. Eso, mi estimado José, ya no seamos víctimas, no nos dejemos influenciar. El victimismo lo que busca es el totalitarismo, el estatismo totalitario controlador de todos, de los indígenas, de los LGBT, de la feminista, del ambientalismo catastrofista y del animalismo también, que ya les van a dar derechos a ver cuándo tenemos una tortuga de diputado. Sí te digo, porque van a llegar. Así. ¿Ya? Entonces, siempre, cuando escuchas un relato de alguien se victimiza, zurdo, te estás victimizando, no seas zurdo, no seas victimista. Eso, mi estimado. Así es, me quedo con lo que has dicho, ¿no? La batalla cultural tiene que empezar en casa. Yo voy mucho más atrás. Yo creo que la batalla cultural tiene que empezar en uno mismo. Porque, bueno, pues conocemos muchos, ¿no? Que tratan de hacer la batalla cultural a los demás, pero a la interna no es un sentimiento real. Así es que, bueno, pues a trabajar en uno mismo. Muchas gracias, Alejandro. Hasta el próximo jueves. Nos vemos, José.